privilegio de poderle adorar, de poder exaltar su nombre. Y bueno, todos aquellos que han atributado la adoración al Señor han hecho lo mejor. Siempre es importante pedir al Señor que Él sea el Señor de nuestras vidas todos los días. Así es que hoy traemos un mensaje, como cada domingo, como cada miércoles, donde Dios nos habla, donde Dios nos recuerda, donde Dios siempre quiere tenernos al tanto de la importancia que sea Él el Señor de nuestras vidas. Y Dios quiere que nos enamoremos más y más de Él. ¿Y esto cómo se logra? A través de una relación, de una comunión. Cuando los que somos casados conquistamos a la que ahora es nuestra esposa, ¿cómo la conquistábamos? Queríamos estar todos los días en su casa. Levante su mano aquellos que lo hacían así. Yo así lo hacía, hermano. No me importaba que llegara tarde al trabajo. Eso era segundo plano. Yo quería estar todos los días visitando a mi novia, la que ahora es mi esposa. Y en todo momento aprovechaba el tiempo de estar con ella para conocernos, para platicar. Y Dios es lo que quiere con nosotros, que todos los días platiquemos con Él, que tengamos esa relación, esa comunión con Él. Todos los días, porque es la única manera en que podemos conocerle a Dios tal y como Él quiere que le conozcamos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por darnos este tiempo, este privilegio de adorarte, de exaltarte, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón y yo sé que tú te has agradado de toda adoración genuina, Señor, de toda adoración que sale de lo más profundo del corazón. Gracias te damos. Y yo ruego en esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo nos esté confrontando, Señor, a través de la palabra. Que hoy la palabra que se ha preparado con días, tiempos, Señor, atrás y con mucha anticipación, siempre preguntando a ti cuál es la necesidad espiritual del pueblo. Y conforme a esa necesidad que tiene el pueblo de la palabra es el alimento espiritual que traemos, Señor, cada vez que nos reunimos en este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que sigas obrando en nuestros corazones. Te pido por aquellos, Señor, que se están conectando, Señor, a la transmisión. Yo ruego por ellos que bendiga sus vidas, Señor, hoy y siempre. Y si ellos están esperando una palabra, Señor, tuya, yo sé, Señor, que ellos pueden hacerlo directamente yendo a la Escritura y yendo a la Biblia. Pero si alguien no ha tenido tiempo por el trabajo o otra situación, Señor, hoy habla a sus vidas, habla a sus corazones por medio de la palabra que hoy vamos a exponer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 1. A través del tiempo, de los años que hemos caminado con Dios y de todos los maestros bíblicos, teólogos, eruditos, que hemos aprendido de ellos y aún seguimos aprendiendo de ellos, porque hablando de la Biblia es un libro que nunca vamos a terminar de aprender de él. Y a través del tiempo yo he aprendido que la única manera de conocer el carácter de Dios y de aprender de Él y de conocer realmente lo que Dios dejó escrito en cada libro es que estudiemos tal cual la palabra. Y yo he aprendido a través de los años que la mejor manera de conocer el pensamiento, de conocer el contenido espiritual que Dios nos ha dejado es a través de los textos y contextos y capítulos antes del que sigue. Por eso hemos tomado el libro de Marcos
Tal vez usted nunca en su vida ha estudiado el libro de Marcos como lo estamos estudiando hoy. Y hoy vamos a ver el capítulo 4 del versículo 1 al 20, y dice: en el nombre de Jesús. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El propósito hoy de la parábola del sembrador es advertir sobre las actitudes y circunstancias que pueden impedir que la semilla del evangelio produzca una buena cosecha. El tema de hoy le puse por nombre, como dice el encabezado de la Biblia, la parábola del sembrador. Con la ayuda del Señor quiero profundizarme, porque las veces que hemos en lo personal escuchado esta enseñanza, no se da una profundidad al respecto de lo que Jesús está enseñando en esta parábola. Y la parábola del sembrador, si usted se ha dado cuenta, que usted que estudia la Biblia, se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en estos evangelios, ella se narra cómo un sembrador esparce semillas, siembra semillas en distintos terrenos, y cómo estas semillas mueren o dan fruto, todo dependiendo del terreno en que la semilla cae
o es sembrada. ¿Qué nos enseña la parábola del sembrador? Nos enseña que el recibimiento de la palabra de Dios por parte de una persona está determinada por la condición del corazón. Por eso decíamos la ocasión pasada que la responsabilidad del cristiano no es convertir el corazón, es sembrar la semilla. Convertir el corazón del hombre es a quien le toca, al Señor. ¿Ok? Y la semilla que cae en buen terreno representa a alguien quien oye, representa a alguien que entiende y al entender recibe la palabra y permite que esta semilla, la palabra, logre su resultado en la vida de aquella persona. La parábola del sembrador también nos da una advertencia de las circunstancias, así como de las actitudes, que éstas pueden impedir que cualquiera que haya recibido la semilla del mensaje del Evangelio produzca una buena cosecha. Y en el capítulo 4 que hemos leído vemos una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Aunque el Señor todavía, de acuerdo a la Biblia, no salía de Capernaum, ahí era su centro de operaciones, y desde ahí alcanzaba las ciudades vecinas. Sin embargo, después trasladó su predicación fuera del ambiente de la sinagoga. Ahora Jesús predicaba al aire libre. Y en este pasaje de Marcos vemos o vamos a ver que también Cristo cambió su forma de predicar y comenzó a enseñar ahora por medio de parábolas. Pero surge una pregunta: ¿por qué estos cambios en el ministerio de Jesús? ¿Por qué Jesús cambió drásticamente de cómo enseñaba? La Biblia dice que fue por la reacción negativa de los religiosos fariseos que querían destruirle y también de sus familiares. El domingo pasado hablamos de que cómo a veces los mismos familiares te estorban para que el ministerio que Dios te ha dado no lo lleves a cabo. Y hablábamos muy ampliamente el día domingo lo que quería hacer María, su madre, y sus hermanos, llevarse a Jesús nuevamente a la casa. Y al llevárselo, si se lo llevaban, el ministerio no se iba a llevar a cabo. Pero bueno, Jesús tuvo que cambiar. Y dice Marcos 3:6, y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. Al destruirle a él, destruían el ministerio. Y luego, su familia, decíamos que tampoco creían en él. Y Jesús tuvo que cambiar la forma de enseñar. Y dice Marcos 3:21, cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Estoy recordando estos pasajes anteriores para agarrar el hilo. Y todos ellos habían tenido ese gran privilegio de estar con él, pero no lo habían aprovechado. Donde el Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos. Pero en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, le habían despreciado. Rehusaron
de una manera deliberada aceptar todas las credenciales que le identificaban como el Mesías. Y al final le rechazaron al punto de atribuir sus obras al mismo Satanás. Dice Marcos 3:22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. Ahora, con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible, aunque no todos habían reaccionado de la misma manera. La Biblia dice que muchos del pueblo todavía le seguían. Y aunque es cierto que algunos lo hacían, ¿por qué? Porque querían ser sanados de sus enfermedades o tenían otros intereses materiales. Sin embargo, también había un grupo de discípulos que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Y esta situación llevó a Jesús a formar dos grupos claramente diferenciados, eran diferentes. Y escuche esto, el primer grupo eran los que estaban cerca de él, como los 12 discípulos y otros más que creían en él. Y dice Marcos 10:11, cuando quedó solo, los que le rodeaban con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Y el 11 dice, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, todo se les presenta por parábolas. ¿Cómo se nos revela o cómo nos es revelado, nos son revelados los ministerios o los misterios de Dios? Dice la Biblia que nos es revelado mediante la fe y la obediencia. Fe y obediencia. Si hay fe y hay obediencia, cada vez que el creyente se acerca a Dios, a la palabra, a conocer más de Dios, ¿qué hace Dios? Dios le muestra. Dios le revela lo que está revelado por medio de las Escrituras, pero es mediante la fe y la obediencia. Dice el versículo 12, para que por mucho que sigan mirando, vean, pero no perciban, y por mucho que sigan escuchando, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Ahora, la pregunta obligatoria: ¿entonces Cristo no vino a salvar? Sí. ¿Entonces Dios no quiere que nos salvemos? Sí. Entonces, ¿pero por qué dice aquí que oigan, pero que no entiendan? No sea que se conviertan y se les perdone. ¿Usted cómo ve esto? Pues que no Cristo vino a salvar. ¿Qué no dice la misma Escritura que Dios no tarda su promesa como muchos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con todos? ¿Para qué? Para que sean salvos. Y luego dice aquí que oigan pero que no entiendan, no sea que se conviertan y les perdone. ¿A quiénes se refiere? Le está hablando a los fariseos, hipócritas, que rechazaron al Señor, que conocían la ley, pero realmente Jesús sabía, como Él dijo, cuando le dijeron: ¿con qué autoridad das vista a los ciegos? Jesús dijo claramente: yo vine a dar vista a los ciegos y quitarle a aquellos que dicen que la tienen. De ellos está hablando. Está hablando de aquellos que conocen, saben que no hay otro camino, que solamente Cristo, pero no lo reciben, lo rechazan. Aquellos que permanecen en ceguera espiritual,
le está hablando el Señor. E incluso Jesús a propósito les decía por parábolas todas las cosas. ¿Por qué lo hacía? A propósito. Dice el versículo 12 y nos deja perplejos. ¿Cómo que quiere decir que, el propósito de la parábola? Dice que era con el fin de obstruir el entendimiento e impedir la conversión. Pero ahora vamos a ver el contexto del versículo 12 de Marcos, porque la Biblia nunca se contradice. Y el contexto es Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10, donde el profeta Isaías estaba ya profetizando de lo que Jesús iba a hablar. Se lee así: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Versículo 12: engruesa el corazón de este pueblo. Y endurecer el corazón significa que no sientan nada por las cosas de Dios. Sigo leyendo, dice: y agrava sus oídos, ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Dios ya sabía que su pueblo lo iba a rechazar y estaba cumpliéndose esta profecía del profeta Isaías. Pero esta palabra sigue en pie para aquellos que viven en tinieblas y que siguen rechazando al Señor. Dice agrava, y agrava significa endurecerle el tiempo para que no puedan oír. Ahora recordemos que Jesús primero empleó un acercamiento directo con su pueblo, pero cuando sus palabras fueron rechazadas, ¿qué hizo el Señor? Se volvió a la forma indirecta por medio de las parábolas. Ahora, algunos eruditos comentan que otra de la esperanza de las parábolas era que causara curiosidad en ellos, y por esa curiosidad los condujera a una reflexión más profunda y finalmente a la aceptación del Mesías. ¿Pero qué pasó? No sucedió así. Lo crucificaron. Sin embargo, al fin supo el Señor que los corazones endurecidos, superficiales y demasiado ocupados menospreciarían la verdad. Lo mismo sucede hoy. Se ha sembrado la semilla en muchos corazones, pero los afanes del mundo han arrebatado y fueron cristianos por un tiempo, pero ahora ya no lo son. Pero la pregunta es, ¿fueron cristianos? La respuesta es nunca lo fueron. Marcos 4:12: y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Como diciendo el Señor, mira, si no entendéis esta que es tan sencilla, la del sembrador, no tienes la clave para entender el resto de las parábolas que se expondrán más adelante. Matthew Henry, en uno de sus comentarios, dice, leo: esto debería despertarnos para orar y esforzarnos a adquirir conocimiento de las cosas de Dios. Si no llegamos a entender las verdades sencillas del Evangelio, pregunta,
¿Cómo podemos entender los pasajes más difíciles? Por lo tanto, esta parábola nos enseña precisamente a poner atención en la palabra de Dios y aplicárnosla, pues así es como penetraremos mejor a ella. Fin de la cita. Por eso siempre el Espíritu Santo nos dice: coma la palabra, lea la palabra, estudie la palabra. Debemos tener ese principio de escudriñar la palabra, porque es a través de la palabra que vivamos la palabra, podemos penetrarnos a la palabra, nadar en ese océano de la palabra y entender y tener la revelación de la palabra que está escrita. Marcos 4:14 dice: el sembrador siembra la palabra. Y aquí la simiente, la semilla, es la palabra. Jesús tenía confianza en la vitalidad de la semilla. Lo mismo creemos nosotros, que la palabra tiene poder para cambiar. La palabra de Dios dice que es espíritu y es vida. Por lo tanto, todo hombre, todo corazón que recibe el Evangelio, recibe la palabra de Dios, recibe vida y recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros también debemos tenerla como esa semilla que tiene vida, y cuando la sembramos y esa semilla cae en una buena tierra, habrá buena cosecha. La cosecha es segura. Pero, ¿qué podemos decir de los terrenos en los cuales se siembra la simiente y ese terreno no es buen terreno? Va a crecer, pero no dará fruto, porque será ahogada por los afanes. ¿Y qué significa los caminos? Pedregales, espinos y buena tierra. Simbolizan vida endurecida, simboliza la vida superficial, una vida demasiado ocupada y la vida receptiva. El corazón endurecido nunca permite que entre la semilla, y de aquí que enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? Quita la semilla, quita la palabra que se sembró en el corazón, y esa persona ya no vuelve al Señor. Esa persona se ha olvidado porque la semilla le fue arrancada. Marcos 4:15. Algunos son como los de junto al camino, donde se siembra la palabra, que en cuanto la oyen, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Podemos ver que los varios tipos de tierra, decíamos, representan ¿qué? Corazones humanos y su receptividad a la palabra, de cómo ellos la reciben de esta manera. Ahora, los de junto al camino dice que es un corazón duro. La persona dura es una persona terca, una persona no quebrantada. Esta persona, cuando se le predica el Evangelio, expresa un no rotundo a Cristo, lo rechaza. Y vemos aquí que Satanás también es representado por las aves que arrebatan la palabra. El pecador queda ahora intocado e inmovido por el mensaje. No siente absolutamente nada. La persona es totalmente indiferente e insensible por la palabra. Marcos 16:17. Otros son los que fueron sembrados en pedregales, que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes
Y luego, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida sufren tropiezo, inconstantes. Ahora, note importante aquí. La causa de que la palabra no produzca una impresión eficaz y permanente en la mente de aquellos que la oyen, no está en la semilla, no está en la palabra, sino en ello. ¿Por qué? Por no poner atención y de manera pronto la olvidan. Otros se intimidan a la primera prueba o persecución. En otros, las corrupciones pueden más que las convicciones. A la primera prueba dicen: no, esto es difícil, esto está complicado, y se van. La semilla que cayó en pedregales, esta persona da una respuesta superficial a la palabra, y esto hace que se emocione de un llamamiento ferviente del evangelio, y esta persona hace una profesión de fe en Cristo, pero se trata de un mero sentimiento mental. Sabe que es verdad lo que le están diciendo, pero no hay en él una verdadera entrega a la persona de Cristo. Escuché hace unos días el testimonio de una cantante famosa mexicana, que todo el mundo la conoce, que salió una novela, María del Barrio, no, Marimar. Marimar, costeñita soy. Donde dice que desde muy joven ella es cristiana, y la entrevista a un cantante famoso también cristiano, pero nunca testifica esta muchacha del poder de la palabra. Ella dice que un ser se le apareció y sintió y le dijo: ¿quieres que entre a tu corazón? Dice: sí, entra a mi corazón. Pero le han salido trapitos al sol a esta famosa actriz, que en este año pasado 2023 es una de las líderes que apoya a los del otro bando. Pero ella testifica que es cristiana. Pero la Biblia nos enseña que todo cristiano se conoce por sus frutos. Amén. Y el cristiano genuino, verdadero, salvo por Cristo, por el poder de la palabra que se sembró, es la santidad. Y siempre testifica de la gloria y del poder de Cristo. Vive conforme los mandamientos del Señor, con errores sí, pero siempre corre al Señor pidiendo perdón. Entonces, hoy igual hay muchas personas que se les predica el evangelio y cae en ese terreno que son pedregales. ¿Y qué hacen? Se emocionan y hacen esa profesión de fe, pero no es verdadera, es un sentimiento mental. No hay una verdadera entrega a Cristo. Recibe la palabra con gozo, pero no hay un profundo arrepentimiento, un verdadero pesar por el pecado, no lo hay. Y por un tiempo parece que va todo con éxito, pero cuando viene la tribulación por causa de la profesión de su fe, decide
que el costo es demasiado elevado y lo deja todo. ¿A cuántos de ellos usted conoce? Yo conozco a muchos que los estuve aquí, los tuve de compañeros en el ministerio de alabanza. ¿Dónde están? ¿Están? ¿Por qué? Porque la semilla cayó en un corazón lleno de piedra y nunca le permitieron al Señor que cambiara ese corazón de piedra por uno de carne. Y vino la persecución, vino la angustia, vino la enfermedad, vino lo que vino, decidieron dejarlo todo. Muchos solo pretenden ser cristianos en tanto todo vaya bien y sea popular hacerlo. Pero cuando viene la persecución, huyen. Ahora escuche. La persecución hace patente la realidad del verdadero cristiano. La persecución. Si viene la persecución una tras otra y usted sigue firme, usted no cae, usted no resbala, usted no niega al Señor, usted sigue adelante, esto demuestra que es un verdadero cristiano. Marcos 18:19. Otros son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Es decir, no produce efecto. Estas personas también comienzan de forma muy prometedora para toda la experiencia externa. Parecen ser verdaderos creyentes. Pero ¿qué sucede más adelante? Estos pierden el interés de las cosas de Dios por ser atraídos por los negocios, con los afanes del mundo, con la codicia de enriquecerse. Y enseguida estas personas pierden el interés de las cosas espirituales, hasta que al final abandonan toda pretensión de ser cristianos. Yo le preguntaba al Señor, ¿vale la pena estar visitando y visitando y visitando a esas personas? Le voy a decir qué respuesta Dios me ha dado a mí. Esto es diferente, ¿eh? No porque esto sea conmigo, con usted va a ser igual. El Señor habló a mi corazón: deja que los muertos entreguen a sus muertos. Tú ven y sígueme. Hermanos, hay muchas personas que tuvieron la experiencia, estuvieron en un lugar como este, pero que realmente ahora ya no están. ¿Por qué no están? Porque nunca nacieron de nuevo. Nunca lo hicieron. Y a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Vamos y lo visitamos, hermano, hermana. Y esa gente ya los tenemos hasta el copete. ¿Sabes qué es lo que Dios me ha enseñado a mí? Interceder por ellos. Que Dios obre en misericordia por ellos y que Dios trate con ellos. Y me desgasto en ir y regresar, y no, mejor doblo rodillas. Intercedo por ellos y que sea Dios quien obre. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra, hermanos, es difícil que te niegues. No puede decir no cuando Dios realmente nos trae de las orejas. Ahora escuche esto. La buena tierra. Marcos
Marcos capítulo 4, versículo 20. Otros, en fin, son los que fueron sembrados en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí tenemos una verdadera aceptación de la palabra. Que cueste lo que cueste, estas personas han nacido de nuevo. Y aquí está la clave, hermano en Cristo. La persona que ha nacido de nuevo no necesita que usted lo cargue arreando. No. Pero caemos en esos detalles. No, pues hay que buscar la oveja perdida. Decimos cosas sin saber el contexto. ¿A quién se está refiriendo el Señor sobre la oveja perdida? Hermanos, ¿un cristiano puede pasar desánimo? La respuesta es sí. ¿Un cristiano puede desanimarse? La respuesta es sí. Pero ¿qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes oyen la voz del Señor? Las ovejas. Pero el que no es oveja no la va a oír. La va a ignorar. El verdadero cristiano, cueste lo que cueste, se mantendrá en pie. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Estas personas son leales, siervos de Cristo. Son leales al Rey. Ni el mundo, ni la carne, ni el diablo puede apartarlo de la confianza que ellos tienen en Jesucristo. Pero el que no ha nacido de nuevo, estuvo un tiempo y ya no viene. No, hombre, habla peste de los cristianos. Habla peste de la iglesia. Habla peste de los ministros, de los pastores. ¿Es él? No, es el diablo que está hablando a través de él. Pero como no le damos importancia a la palabra, no las creemos. Y hasta podemos decir, ay, es que los hermanos no nos visitan. Es que los hermanos, el pastor no viene a verme. Está cerca. Bueno, también está cerca la iglesia, ¿por qué no vienes? No, pero es que el pastor no tiene que perder tiempo con personas que no han nacido de nuevo. Mas sin embargo, con aquellos que han nacido de nuevo, les hablamos cuando no viene. Hermano, hermana, no ha venido, está todo bien. Ah, sí, pastor, gloria al Señor. No he venido por esto, no se preocupe. Resuelva todo y luego venga el Señor. Venga a la congregación. Porque vemos. Pero aquellos que no vienen, ¿cómo? Que se encargue el Señor de ellos, que los convierta. Porque el pastor no puede convertir a nadie. Solamente el poder de Dios puede convertir el corazón del hombre. Incluso, hermanos, entre los creyentes de tierra buena hay varios grados de productividad. La Biblia dice que algunos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Ahora, ¿qué determina aquí el grado de productividad? Oiga esto. La vida más productiva es aquella que obedece a la palabra con prontitud, de manera como está escrita y con gozo. Si nosotros obedecemos la palabra con prontitud, la tomamos y nos gozamos en ella, sirviendo al Señor, nuestra vida dará fruto al 30, al 60
y al 100 por 1. Ahora quiero dar esta conclusión. Jesús, como maestro, sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana. Y su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño la podía entender. Hoy, y después de 20 siglos, sus ilustraciones y las enseñanzas que se desprenden de ellas no han perdido su frescura y siguen siendo de aplicación a nivel universal y perpetua. Además, las parábolas involucran al creyente obligándolo a pensar por sí mismo, a tomar lo que está escuchando por medio de la parábola. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Soy una tierra que está llena de piedra? ¿Tengo el corazón duro? ¿Escucho la palabra pero no estoy de acuerdo con ella? ¿La rechazo? ¿Qué tipo de tierra soy yo? La palabra ilustra de manera que los hombres reciban la predicación del reino, y explica la necesidad de tener buen oído. O sea, la disposición de escuchar la palabra de Dios con humildad y con deseo de saber la verdad y obedecerla. La pregunta es, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Dispongo mi corazón para escuchar la palabra? ¿O estoy juzgando la palabra? ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Obedezco la palabra? ¿Me encanta la palabra? Hermanos, esta palabra o esta parábola ilustra de tal manera de cómo el hombre debe recibir la predicación del reino. Nos explica la necesidad de tener buen oído. ¿Estamos disponibles? Y he explicado la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. El estar dispuesto es tener la intención, pero el estar disponible es hacerlo en el momento que se me indique. Muchos están dispuestos, tienen la intención, pero cuando lo mandan a hacerlo, dice, hoy no puedo, deme chance, tal vez pueda mañana. Y esta parábola precisamente nos habla de tener buen oído, buena disposición de escuchar la palabra de Dios con humildad y con deseos de saber la verdad y obedecer la verdad. Termino con lo siguiente. Y quiero decirle cuál es nuestra responsabilidad. Y la parábola se trata también sobre nuestra responsabilidad frente al mundo, frente a la gente. Y nos enseña esta parábola que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad. Cada creyente y cada iglesia local debe tener una visión evangelizadora. Todo cristiano debe tener eso en su mente y corazón, de compartir el evangelio.
Le decía a mi esposa que vamos a platicar y ponernos de acuerdo con la iglesia de si alguien todos los días puede venir acá afuera, sacar una mesa y poner unas bocinas, y al que pase estarlo invitando, como los testigos de Jehová. Ahora ponen su cajón ahí de revista, aunque están de nabo, ¿no? Pero muchos están arrastrando para su reino. ¿Por qué? Porque veo por las cámaras de cómo pasa la gente, y los miércoles y los domingos la hermana Luisa está allá dándole mensajes, volantes a los que pasan. ¿Por qué no lo hacemos toda la iglesia? Estaría bien, ¿no? Porque esa es nuestra responsabilidad. Miren, no solo debemos hacer grandes esfuerzos evangelísticos de manera ocasional, es decir, de ir con un grupo musical a una cancha, a un estadio y hacer una campaña. Yo me he dado cuenta a través del tiempo, porque he andado en diferentes lugares tocando en campaña, y hemos andado en diferentes lugares casa por casa. Y da mejor resultado el evangelismo casa por casa que hacer una campaña masiva. ¿Por qué razón? Porque en la visitación casa por casa tienes el contacto directo con la persona. Conoces su nombre, conoces su dirección, estás ubicado en el lugar donde fuiste, y aquella persona aceptó el estudio de la palabra. Pero en una campaña masiva, en un estadio, en una cancha, en una calle, sí es difícil. Sí se toman notas, pero nosotros nos dimos cuenta que se anotan los nombres, las boletas, y se le da al pastor de las iglesias para que los visiten. Y la pregunta es, ¿hacen las visitas? La respuesta es no. No hay un seguimiento. Entonces no. La predicación más efectiva es, como dice el Señor, de 2 en 2, casa por casa. Ahora, ¿cuántos han practicado ese tipo de evangelismo? No me lo diga. Si usted lo ha hecho, usted me dará la razón. Que Dios nos muestra grandes cosas. Vemos las necesidades espirituales que hay ahí. Debemos hacerlo de forma personal. No solo aquellos que tienen un don específico de evangelista, sino todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Quiere comprobarlo, hermanos? Mire, yo quiero que se vaya con esto. Que Dios nos va a pedir cuenta de aquello que hicimos y de lo que no hicimos. Y hablarles a la gente de Cristo es nuestra responsabilidad. Ezequiel 33, 1 al 9 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él
mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano, la demandaré de tu mano. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, la respuesta que la gente tenga al mensaje que usted le dé, que nosotros le demos, no es nuestra responsabilidad, sino que ahora depende totalmente de ellos. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir a las personas. Sin embargo, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos y creemos que la situación está en cambiar el método. Decimos, bueno, para que llenemos la iglesia, para que vamos a traerlo, para que ellos vengan, vamos a hacer esto. Y olvidamos la palabra. Porque queremos nosotros convertir a la gente. No debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar. ¿Y es cómo? Diga conmigo, predicando la palabra de Dios. Es la única manera. No con dar regalos, no con hacer esto, no con hacer aquello. Ahora no quiero caer en el extremo. No por eso la iglesia no va a convivir. No, sí, vamos a convivir. Como hoy, vamos a convivir. Gloria al Señor. Pero es independiente. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, sembrar el evangelio. Predique el evangelio. Estudiante, predique a su compañero de clase, a su compañero de universidad, predíquele, háblele de Cristo, porque si él muere en su pecado y usted no le habló, ¿qué dice aquí? Que el Señor demandará de ti porque no le hablaste. En su trabajo, hablemos, sembremos la semilla. En la calle, en el taxi, en el parque, donde quiera, que la gente conozca de un Salvador que es Cristo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Yo creo, Señor, que el Espíritu Santo ha obrado y seguirá obrando de acuerdo al mensaje de tu palabra. Que nos aferremos solo a tu palabra y que tú seas siempre el Señor de nuestras vidas y que no cambiemos tu palabra por meter métodos según para convertir al pecador. El único que puede convertir al pecador es el poder de la palabra. Es el poder que está ahí, la vida y el espíritu que está en la palabra. Es la única que tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cambies conforme tu voluntad
esos corazones endurecidos, Señor, esos corazones que son de piedra, Señor, puedas convertirlo en corazón de carne para que puedan sentirte, Señor, y puedan sentir el llamado por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén.